dólares en 2015. Entonces, es demasiado tarde para superar esta sobredependencia en la relación comercial México-Estados Unidos, o si México hubiese intentado ampliar sus opciones comerciales, ¿hasta qué punto habría podido diversificar sus vías de ingreso, no? Digo, porque al fin y al cabo México y Estados Unidos son vecinos, aunque haya a quien no le guste, y eso no va a cambiar. Bueno, eso creo, ¿no? Precisamente por ser vecinos es que se sostienen fuertes relaciones económicas. Es necesario. Pero bueno, vamos a hablar de esto mejor con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Gustavo de Hoyos, es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, como se le conoce por sus siglas. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Fernando, muy buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia. Qué amable, muchísimas gracias. Bueno, de entrada, aquí hay como que muchos temas pendientes, o bueno, al menos dos principales, ¿no? Estamos hablando del tema del gasolinazo. Coparmex fue muy claro en sus declaraciones, fue muy claro en el desacuerdo precisamente de que se diera este gasolinazo, y ahora estamos lidiando con este tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para empezar, en estos 90 días va a haber consulta, ¿no? Para ver qué es lo que recomiendan en una renegociación a la que se está viendo obligado México. ¿Qué recomiendan ustedes? Desde luego, es un periodo de gran importancia para definir cuáles son los objetivos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Me parece que tenemos que tener muy claro que más allá de las decisiones políticas desacertadas, pensamos nosotros que recientemente hemos presenciado del gobierno de los Estados Unidos, más allá de las circunstancias del momento, estamos destinados, por razón de nuestra cercanía, por nuestra intensa relación humana, por nuestra relación económica, por nuestra relación política, a seguir avanzando en la ruta de la integración. No me cabe ninguna duda que después de este periodo de consultas que se va a cabo en ambos países, estaremos al final del camino encontrando un acuerdo renovado y que siga por la ruta de la integración que ha generado, hay que decirlo, ventajas competitivas a los tres países que conforman NAFTA. En este sentido hay, vamos a decirlo así, mucho escepticismo. Hay quienes creen que México acabará cediendo demasiado, que ya el gobierno mexicano ha cedido demasiado, y que, bueno, pues ya nos estamos viendo sumamente afectados, ¿no? Nada más hay que ver la paridad precisamente del dólar con el peso mexicano. ¿Cree usted que esto vaya a tener una vuelta de hoja positiva para México? ¿Hay manera de hacerlo partiendo de la postura y de las, no le voy a decir amenazas, de las advertencias del presidente Donald Trump? Ciertamente son preocupantes las expresiones públicas y las primeras órdenes ejecutivas que hemos conocido del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, repito, estamos en la convicción que más allá de estas medidas iniciales podremos encontrar caminos para fortalecer la relación. Creo que del lado mexicano se está generando un ambiente de cohesión en torno a este propósito. Los equipos negociadores que no son novatos en esta materia, sino que han servido a México ya por negociación de cerca de 11 tratados comerciales, están acopiando datos, están preparando esta negociación, y me parece que una vez que llegue el momento estaremos en la mejor circunstancia para tener claridad de cuáles son los temas en los cuales se puede negociar y cuáles son los temas en los cuales tenemos que ser muy firmes en esa negociación. ¿Cuáles serían los temas principales en los que hay que ser firmes? Estaba viendo yo, obviamente, declaraciones ya también de usted, donde ha tocado temas como los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Por un lado, que tienen que hablarse, tienen que subrayarse, se tienen que llevar a la mesa la seguridad, la migración, el comercio. Y ahí es donde siento que es necesario, sí, llevarlos a la mesa, pero que ya hay una gran piedra en el camino. Simple y sencillamente tratar de llevar el tema de la migración a la mesa de renegociación de un tratado de libre comercio cuando hay un enfrentamiento terrible entre ambos gobiernos va a complicar mucho las cosas, ¿no, Gustavo? Tenemos que partir de la convicción
de que los Estados Unidos, Canadá y México estamos unidos por nuestro destino. A mí me parece que tanto en los ámbitos de la relación económica, la relación comercial, los flujos migratorios, la cooperación en materia de seguridad, tenemos que entender que siempre habrá diferencias, pero que sí son ciertamente mayores también las coincidencias. Y mientras esto ocurra, que es muy importante, y hago referencia a lo que tú mencionaste hace un momento, también en nuestro país tenemos que trabajar en el ámbito interno. A la par que estas negociaciones avancen, tenemos que ser más competitivos como país. Y las noticias que hace un momento se compartían en el mismo programa sobre los anuncios que hoy se dieron a conocer para, por ejemplo, tener un sello de calidad de los productos mexicanos, para tratar de generar un mayor consumo de los productos nacionales, son medidas que en paralelo tenemos que seguir exponenciando para que fortalezcamos el mercado interno, fortalezcamos, claro, el orgullo de los productos nacionales, y de la mano con eso estemos en mejor circunstancia para la negociación internacional. Me hago la pregunta, como muchos otros mexicanos, ¿es impensable que México pudiera salir del Tratado de Libre Comercio? No es el mejor escenario, pero me parece que tampoco sería el fin de nuestros países y de la cooperación económica. A final de cuentas, tanto México como Estados Unidos y Canadá participan en otros mecanismos internacionales, y desde luego perderíamos mucho los tres países, porque este proceso de integración a través de NAFTA ha generado sinergias y ventajas competitivas como región. Pero sin embargo, en el supuesto no deseado por nadie de que algunos países denunciaran el NAFTA y este no pudiera seguir adelante, creo que encontraremos mecanismos no tan bondadosos, pero sí que permitirían que la relación comercial siguiera adelante. Desde luego, esto implicaría que los tres países, y México seguramente no será la excepción, tendrá que fortalecer sus vínculos comerciales con otras áreas del mundo. Afortunadamente, en el caso de México, esta tarea no estaría empezando. Ya por varios años, lo mencionaba hace un momento, se han celebrado tratados comerciales con cerca de 46 países, y entonces el país, México, es una condición de francamente privilegio para tener las mejores condiciones en el ámbito arancelario, en el ámbito comercial. Lo que nos hace falta es tener las empresas una mayor orientación a estos mercados. Es obvio que durante los últimos años la cercanía geográfica, las capacidades del mercado norteamericano han determinado que sea nuestra principal fuente de exportaciones. Esto debería seguir, es la ruta, es la lógica comercial de nuestra región, pero si por alguna circunstancia de orden política no es posible, habrá que mirar otros horizontes. Voy a marcar una pausa para hablar precisamente de esos posibles otros horizontes. Gustavo, si me lo permites, regreso en tan solo unos minutos. Mientras tanto, en casa, le recuerdo las plataformas digitales para comunicarse: facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí está en pantalla. Esa es la página de Facebook. Voy ahora con el Twitter en tiempo real. Estoy leyendo sus comentarios. @soyfdelrincón es la cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, usando la etiqueta ConcluMéxico. En este momento, hashtag ConcluMéxico es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Regreso entonces con este primer tema, que es Peña Nieto, cuenta regresiva. Gobierno mexicano prepara consultas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estoy de regreso con Gustavo de Hoyos, es el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, como se le conoce por sus siglas allá en México. Gustavo, preguntarte, ¿es cierto, hay que voltear a otros mercados? ¿Por qué México hoy descubre esto? ¿Por qué el gobierno mexicano descubre hoy esto? ¿Por qué descubren hoy un hecho en México que, recuerdas tú, nos caracterizó durante muchos años, ¿no? Ese sello con el águila, hecho en México, que nos hacía sentir muy orgullosos. ¿Por qué hasta hoy se tiene que rescatar todo esto? Es decir, ¿por qué se tiene que romper el vaso para darnos cuenta que teníamos dónde beber el agua? Esa es la pregunta. La realidad de las cosas, Fernando, es que las empresas mexicanas desde hace ya muchos años han venido paulatinamente explorando otros mercados. No es casualidad, como mencionaba antes del corte, que tengamos tratados comerciales que nos dan acceso a 46 países y zonas económicas. Ciertamente la magnitud del mercado norteamericano, la cercanía geográfica, la empatía que existe incluso en la forma de hacer negocios entre los empresarios de Estados Unidos y de México han generado que hay una concentración de estas decisiones de inversión.
ahora que las circunstancias parecen cambiar y cuando ciertamente hay un riesgo de que el comercio no fluya de una manera tan exitosa como ha ocurrido hasta ahora, es que las empresas y de la mano con ello el gobierno están viendo una necesidad de robustecer sus estrategias de penetración en otros mercados. A mí me parece que no estamos partiendo de cero, ya hay muchas empresas mexicanas que tienen un pie puesto en Europa, muchas empresas mexicanas que están desde hace tiempo surtiendo sus productos y brindando servicios en Sudamérica, y desde luego también muchas empresas mexicanas que de años atrás intercambian bienes y servicios prácticamente en toda Asia. De tal manera que con este contexto me parece que estamos listos para arrancar, para potenciar y dinamizar estas relaciones, pero claro, estas nuevas circunstancias nos obligan a ser más competitivos, no solamente México, sino otros países estarán buscando mercados renovados ante esta política que parecería de cerrazón del mercado de Estados Unidos, así que habrá que ser cada vez más competitivos, y en esta parte precisamente es donde el gobierno tiene una grave responsabilidad. El gobierno tiene que, como nunca antes, generar condiciones para que las empresas crezcan, se reproduzcan, tengan mejores productos, en una palabra, para que sean más competitivas. Yo celebro que el día de hoy, en la reunión que tuvimos entre el gobierno de la República y el sector privado, se están dando algunos pasos en la dirección correcta, por un lado para relanzar esta marca que hacías tú mención de hecho en México, pero también para generar medidas que abonen a la competitividad. Celebro especialmente el compromiso que hoy anunció el presidente de la República para en no más de 30 días emitir un acuerdo que implique que si el gobierno federal interpone alguna nueva regulación, inmediatamente como una consecuencia automática tengan que cesar los efectos de otras dos regulaciones. Ese es el camino por el cual se puede construir una economía más competitiva, y por eso me parece que ahora tenemos un reto al que no podemos llegar tarde. Y Gustavo, finalmente, para entenderlo en un contexto, es cierto que se está dando pues una conversación o un tono en el que se busca pues beneficiar de alguna forma al empresariado nacional para que tenga mayores facilidades, pero esto implica menos ingresos para el gobierno federal. Es decir, habría que facilitar muchas cosas, dentro de las cuales tiene que ver los costos que representan para el empresario nacional en cuanto a la producción de su producto, y en fin. Tenemos por el otro lado un Producto Interno Bruto que no va a crecer lo que se había proyectado, será menos la proyección, y por el otro lado tenemos hoy una controversia grande con el tema del incremento en los precios de combustibles, ¿no? Ya incluso hoy fue aceptada una de las primeras demandas, vamos a decirlo así, así que el entorno, económicamente hablando, no es el más apto para pensar que se tienen las bases. Gustavo, ¿por qué lo ves de forma tan positiva a pesar de todo esto que te acabo de plantear? No, reconocemos en la Coparmex que tenemos en el país graves retos. Tenemos graves retos en materia de Estado de Derecho, tenemos frente a nosotros la necesidad de generar una reforma fiscal de fondo que no solamente dote de recursos al gobierno, sino que permita que las empresas puedan seguir compitiendo. Es decir, reconocemos en toda su extensión la grave problemática que tiene el país, pero precisamente ante la dimensión de la circunstancia internacional tenemos que acelerar el paso para tomar decisiones que a lo mejor por alguna razón no han tenido la prioridad que veíamos algunos desde el sector privado. Me parece que a la luz de esta circunstancia el gobierno está reconsiderando algunas de sus medidas, está también entendiendo que es muy importante generar condiciones de competitividad para las empresas, y yo esperaría que las medidas que se han anunciado recientemente, por ejemplo en materia de deducción inmediata de inversiones para las pequeñas empresas, en materia de repatriación de capitales, ahora esta medida que se anuncia en materia de aligeración de la carga regulatoria, sean solamente las primeras de un buen número de decenas de medidas que quisiéramos ver en los próximos días. Me parece que hay mucho por mejorar, el nombre del juego es competitividad, y aquí el gobierno tiene mucho que aportar para ello. Ya lo creo que sí. Ojalá, Gustavo, de verdad, ojalá así sea. Creo que es una buena oportunidad para crecer dentro de México, debido a la situación que también se enfrenta en una renegociación con el gobierno del presidente Trump. Gustavo, un placer, gracias por habernos acompañado, mucho gusto, ya sabes que aquí estaremos al pendiente para una nueva cita. Muy amable.
Muchísimas gracias, y termino nada más, si me permites, diciendo que en el sector privado mexicano tenemos la profunda convicción de que la relación binacional en todos los ámbitos, en lo económico, en lo migratorio, en la parte de seguridad, está llamada en el mediano plazo a seguir creciendo. No nos cabe ninguna duda de ello. Habrá que superar esta circunstancia transitoria, lo esperamos, pero en el mediano plazo México, los Estados Unidos y Canadá están llamados a un destino común. Bien, Gustavo, de nueva cuenta, gracias, muy amable, que tengas buena noche. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Voy ahora a una noticia en la que le ponemos atención. Atención, el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió el primero de los amparos contra el gasolinazo allá en México que promueve la administración local. Así lo informó la Consejería Jurídica Capitalina. Desde el 17 de enero, la administración de Miguel Ángel Mancera comenzó una estrategia jurídica para evitar el precio diferenciado de los combustibles. El gobierno capitalino encabezó la entrega de 12 amparos individuales al considerar que la medida carece de fundamento y viola los principios de equidad y proporcionalidad. 2 semanas después de que se interpusieran los amparos, ayer fue admitido uno de ellos, promovido por el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús González Schmal. Pero se prevé que la próxima semana se sumarán otros 800 recursos jurídicos de agrupaciones sociales y campesinas. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo tema de la noche. Saludar a la familia. Odín Sánchez, la llave maestra, inicia en Colombia operativo humanitario para liberación de excongresistas. Quiero enviarles un saludo desde acá del Cuarto Mundo. Saludos. CNN tiene detalles sobre la llamada telefónica del viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien canceló, como usted sabe, una visita a la Casa Blanca luego de que el presidente de Estados Unidos insistiera en que México debe pagar por un muro fronterizo entre ambos países. Perdóneme usted. De acuerdo con un extracto de la transcripción de la llamada con Peña, entregada a CNN, Trump dijo lo siguiente: ustedes tienen algunos hombres bastante malos en México con los que necesitan ayuda. Estamos dispuestos a ayudarles a lo grande, pero tienen que ser derrotados. Y usted no ha hecho un buen trabajo golpeándolos. El presidente Trump hizo una oferta entonces para ayudar a Peña Nieto con los carteles de la droga. La transcripción obtenida por CNN difiere con una lectura interna oficial de la llamada que erróneamente sugirió que el presidente Trump estaba contemplando el envío de tropas a la frontera de una manera hostil. La agencia Associated Press reportó al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. No respondió a muchas solicitudes de CNN para obtener comentarios. Finalmente envió un correo electrónico a CNN diciendo lo siguiente: como ya he señalado, los dos presidentes tuvieron una llamada productiva y discutieron cómo promover nuestra relación. La lectura proporcionada por ambos países ofrece una revisión de la llamada. En la Casa Blanca, un funcionario habló con Jim Acosta sobre el informe de la agencia AP. Los informes de que el presidente amenazó con invadir México son falsos. Incluso el gobierno mexicano está disputando estos informes. Y una fuente familiarizada con la llamada confirmó a CNN que Trump ofreció ayuda para lidiar con los hombres malos en México. La fuente dice que los funcionarios de la Casa Blanca están avergonzados por lo que está sucediendo en estas conversaciones. Las conversaciones del presidente con líderes extranjeros, dice la fuente, los están dejando pálidos.